Hola, hola, muy buenas, estamos por aquí un día más y hoy venimos para hablar de los grupos de la Champions 2024-2025, que ya sabemos en qué grupos quedarán tanto Barça como Real Madrid y el resto de equipos que participan en la competición europea, que hoy se decidió este sorteo y vamos a hablar evidentemente de cómo ha quedado cada uno de los grupos. Así a grande rasgos lo que hay que decir es que tampoco ha habido demasiada mala suerte para los españoles, al final han tenido grupos que les posibilitan estar... yo creo que con muchas posibilidades de estar en los cuartos de final. Luego, evidentemente, todo hay que verlo, pero en principio no hay grupos para mí de la muerte en el caso de los españoles. Sí que hay otro grupo por ahí para Sí, otros equipos que se ha complicado un sí. poquito más, pero para los españoles la perspectiva de momento es que es muy posible que España tenga en los cuartos de final dos equipos representados. Sí, la verdad que el sorteo ha sido benévolo sobre todo con el Barcelona, ¿no? El Barcelona creo que es uno de los grupos más sencillos que recuerdo en este formato, ¿no? Realmente es verdad que el duelo marcado en rojo es contra el Manchester City. Hay que ver también cómo cae en calendario, cómo Mm. podría llegar el Barcelona, así que más adelante lo profundizaremos. Pero grupo D, principio asequible para el Barcelona que no tenga que sufrir. Por parte del Real Madrid, bueno, se vuelve a encontrar con el Chelsea, que bueno, es súper gracioso el Twitter con los aficionados blues porque están hartos de Real Madrid de una vez más les ha vuelto a Y tocar también al consecutiva. contrario, también la gente del Real Madrid está un poquito harta del Chelsea, un equipo al que todavía no ha conseguido ganar ningún partido y que, Es bueno, tremendo. lo comentábamos ayer que Sí. nos dio el dato Lexa, muy bien tirado este dato, que tenía un 50% de posibilidades de que tocara el Chelsea y finalmente pues ha Wow. sido así y es el rival del Real Madrid, el primer equipo como rival, aunque luego hay que decir que el resto de componentes del grupo en teoría no parece que deban estar por delante del equipo blanco. Pero primero, si te parece, vamos con el grupo A, que es el primer grupo en sortearse, que es el grupo del actual subcampeón de Europa, el Lyon, del otro subcampeón de Europa, que es el Wolfsburgo, dos equipos que el Barça sabe bien lo que ganar en finales, más una Roma que, bueno, pues llega aquí por tercer año consecutivo, y un Galatasaray que, bueno, pues va a cumplir el sueño de jugar en la Champions, pero realmente tiene muy complicado no ya ganar un partido, que eso ya es cosa importante. Creo que tiene un grupo realmente difícil ante tres equipos, para mí, sobre el papel muy superiores, sobre todo el Lyon y el Wolfsburgo, que parece que ha hecho una transición positiva en este inicio de temporada. Ha empezado muy bien el equipo de Tommy Stroud. Y luego la Roma, que es un equipo siempre peligroso y que aquí, bueno, pues tendrá que luchar con el Wolfsburgo en principio por esa segunda posición. Sí, el Galatasaray, bueno, ha conseguido un hito, ya decíamos que era el primer equipo turco en estar en este formato de la Champions League, así que ya han hecho historia. A mí me ha hecho mucha gracia la retransmisión, sobre todo con los equipos del Bombo 4, ¿no? Que teníamos muchos, bueno, realmente debutantes en este formato, ¿no? El Celtic, el Hammarby, el Valerenga, las caras que ponían cuando salían los rivales, es que era un cuadro, era un poema. Porque, claro, es verdad que siempre sabéis que lo tienes difícil puntuar, pero siempre sueñas con la posibilidad. Lo vimos el año pasado, ¿no? Pero aquí ya el Galatasaray lo tiene muy complicado, sobre todo si los rivales cumplen con su papel. El Olympique de Lyon debería ser el primero y disputarse el segundo puesto entre el Wolfsburgo y la Roma. Pero es que volvemos a lo mismo. El Olympique de Lyon y el Wolfsburgo se han enfrentado Sí, millones de veces. Entonces, casi todos estos grupos siempre tienen con datos triunfo así. para el Olympique de Lyon, que han jugado alguna final entre ellos. Y las Creo ha que ganado. siempre ha ganado el Lyon en todas las finales Sí. que han disputado entre ambos rivales. Y bueno, también hay que decir que el Lyon es un equipo que suele ir durante los torneos de menos a más. Quizá la fase de grupos sea la parte donde sea más accesible, porque todavía no tiene la maquinaria a punto. Además, con el nuevo cambio de entrenador, con la llegada de Joe Montemurro. Y luego, es verdad que es un grupo que tampoco te permite muchos despistes, aunque seas el Olympique de Lyon, en el sentido de que al final, si te dejas ir ante estos rivales, tanto Wolfsburgo como la Roma te pueden competir muy bien y te pueden complicar la vida. En teoría no debería ser así, pero tampoco son equipos para tomarse para nada un respiro. Y luego pues está, como decimos, el equipo turco que, bueno, pues va a cumplir el sueño de jugar la Champions, el primer equipo turco en hacerlo en este formato, pero realmente sus opciones pues pasan principalmente por sumar algún punto, que ya es algo maravilloso, Sí. y si pueden ganar un partido, pues mejor que mejor, pero clasificación, bueno, me suena un poquito utópico realmente, aunque hay que decir Sí. que el equipo turco en esta fase previa eliminó al anterior equipo que también estuvo en el grupo del Lyon, que es el Slavia de Praga. Así que es un equipo Sí, que, por encima ejemplo, empató al empató Lyon, exactamente. con un Así gol que ahí en el último minuto. ya también vemos un poquito eso de que el Lyon Sí, en la fase de grupos igual se va relajando un poquito, pero en este sí, grupo realmente lo tiene muy complicado el equipo turco. sí.
por dar datos un poco históricos, ¿no? El Olympique de Lyon ha ganado 3 Champions al Wolfsburgo en la final, es decir, el Wolfsburgo ha perdido muchas finales, una de ellas contra el Barcelona, y el Wolfsburgo sí que le ha ganado una final al Olympique de Lyon en vale. 2012-2013 en el Stamford Bridge. Vale, 1-0 con ese, era el segundo gol que encajaba el Olympique de Lyon en todo el torneo. Así que bueno, el Wolfsburgo tiene 2 Champions, una que ganaron al Olympique de Lyon hace ya más de 10 años, pues cómo pasa el tiempo. Sí, yo recuerdo algunas otras finales más recientes que han acabado todas del lado del Lyon, como por ejemplo la de 2020, que ganó 1-0 el conjunto francés. Así que aquí tenemos el grupo A, un grupo que ya decimos, en principio el Lyon será favorito para ser primero, Wolfsburgo y Roma, ese intento de ser segundos, y el Galatasaray pues intentará al menos hacer una participación digna. Vamos con el grupo B, con el grupo del Real Madrid, porque es un grupo que, bueno, invita un poco al optimismo, la verdad. El Chelsea es el rival a batir, evidentemente, luego está el Real Madrid, y luego Twente y Celtic, dos equipos importantes en este nuevo formato, y contra dos equipos que tienen muy claro lo que es este nuevo formato. Lo han disputado 4 años consecutivos, el caso del Chelsea ha disputado una final, y luego hasta 2 semifinales también. El Real Madrid, bueno, pues el año primero llegó a cuartos de final y desde entonces ha quedado en fase de grupos. Este año tocará volver al menos a esa ronda. Sí. Y tiene un grupo, hay que decir que luego evidentemente hay que ver el calendario porque puede cambiar mucho igual cuando toque los partidos contra el Chelsea. Pero si tenemos que decir un power ranking del grupo, lo lógico es Chelsea, Real Madrid y luego entre Twente y Celtic, que es el tercer puesto. No debería haber ningún rival que esté por delante del Real Madrid, aparte del Chelsea. Eso pensamos el año pasado y fue todo lo contrario. Aquí el Real Madrid es verdad que le vemos un poco distinto, con una evolución positiva, sobre todo a raíz de los fichajes más que del juego propuesto. Tiene jugadoras con experiencia. Melanie Leupolz se va a volver se va a reencontrar con su ex equipo. No habrá pasado ni un año y va a volver a ver a sus compañeras. También tendremos a Caroline Weir, que jugará en Escocia, en su país, contra el Celtic. Real Madrid tiene todo en su mano para ser el segundo del grupo, que es lo mínimo a lo que puede aspirar. Después, si compite los partidos contra el Chelsea, se verá si puede ser primero de grupo o no. Pero es que ya son equipos que se conocen muy bien, que el Real Madrid es el que más ha cambiado en estos últimos 3 años, pero que ya es la tercera vez que se enfrentan de manera consecutiva. Ya es que el año que viene van a tener que volver a enfrentarse solo por seguir un poco con la gracia, con el chiste, ¿no? Sí, que ya son 3 años consecutivos, como dices. No ha sido para nada un buen rival para el Real Madrid, que como digo, nunca le ha ganado. No. Pero bueno, que para todo bien la primera vez, y en este caso, hombre, es verdad que la opción de ganar un partido al Chelsea no es descartable. Ser primeras igual un poquito más, pero bueno, que tampoco hay que poner tampoco ningún límite, porque el Real Madrid creo que ha hecho una pretemporada y un inicio de temporada muy bueno. Y el Chelsea, pues bueno, es un equipo también con nuevos fichajes, nueva entrenadora, y se le puede también meter mano. En cualquier caso, evidentemente el objetivo es quedar delante del Celtic y del Twente, que ese sí que debe ser un objetivo cumplido, porque creo que al final él tiene mucha mejor plantilla el conjunto blanco. Estamos hablando de un debutante, el primer equipo escocés en la Champions League, en este formato. Repetimos, siempre es en este formato. Y el Real Madrid tiene mejor plantilla, mejores fichajes, mejor estadio. O sea, realmente es más experiencia. Más experiencia. O sea, aquí lo que tiene que hacer el Real Madrid un poco, que creo que no va a acusar tanto el cansancio como en el caso del Barcelona, porque es verdad estamos viendo muchas rotaciones. Hay posiciones concretas, como la de Olga Carmona. O la de Leupolz, que ha jugado todo hasta ahora. La Leupolz, exactamente. Entonces veremos el 7-8 de octubre, que es cuando se juega la primera jornada. A ver, mañana, es verdad que estamos grabando esto a las 12 menos 25 de la noche, pero mañana el sábado se van a confirmar ya los partidos y los horarios. Entonces, que es también importante, sobre todo por ver un poquito el Twente y el Celtic en qué lugar quedan, porque al final también creo que puede marcar un poquito con el calendario de liga cómo tiene que rotar el equipo de Toril. Vamos con el grupo C, con un grupo también con representación española, no con equipo español, pero sí con jugadoras en algunos equipos españoles, como el caso de Mariona Caldentey y Laia Codina en el Arsenal, que han quedado encuadradas con el Bayern de Múnich, la Juventus y el Vålerenga. El rival a batir en teoría es el Bayern de Múnich, pero ya dije ayer que me parecía el primero el miembro del grupo del Bombo A, el Bombo 1, más batible, siendo evidentemente un equipo muy potente, pero no al nivel para mí del Lyon, Chelsea y Barça.
Luego la Juventus, que ha dado un poco la sorpresa, dejando en el camino el PSG. Y luego Con el Vålerenga, que vamos a ver qué pueden ofrecer. Es un equipo que llega también por primera vez a este formato en la Champions. No hay que olvidar que los equipos noruegos y nórdicos siempre tienen un poquito de ventaja en este tipo de partidos y de formatos porque su liga ya está en juego, con lo cual tiene un poquito más de ritmo igual que otros equipos. Pero al final es un grupo, bueno, para mí en teoría debería ser Bayern, Arsenal, Juventus y Vålerenga, pero luego hay que verlo porque realmente el Arsenal es un equipo que ha demostrado muchos años que no es de los más regulares del mundo y que a veces ante equipos de un nivel similar o inferior le acaba costando mucho. Y Bayern de Múnich, no olvidemos que aunque es del bombo 1, el año pasado quedó fuera en la fase de grupos, así que no es tampoco contra un la equipo Roma, sí. contra el que se deba para nada de dejarlo ya metido en cuartos. Sí, realmente si te das cuenta estamos haciendo un power ranking en orden del bombo, ¿no? Sí, por eso digo. Del orden de salida. Aquí estoy de acuerdo contigo, me parece un poco el grupo más competido que vamos a tener en principio en teoría, con sobre todo porque veo al Bayern, al Arsenal, un poco en un mismo escalón, la Juventus por detrás, pero siempre con la posibilidad de ascender. Y el Vålerenga, bueno, como decíamos, debutante nunca había estado entre los 16 mejores equipos de Europa, así que bueno, van a disfrutar esta experiencia. ¿Qué decir? El Bayern de Múnich y el Arsenal se conocen muy bien. Se enfrentaron en cuartos de final en la edición 2022-2023 con una remontada en el Emirates Stadium con el gol de Frida, que bueno, se cantó muchísimo. Creo que fue en prórroga esa remontada. No, fue en tiempo reglamentario, pero fue una remontada en la primera mitad. Vale. Entonces, y pasaron a semifinales. Ahí ya es cuando cayeron contra el Barcelona. Entonces, no, contra el Wolfsburgo. Sí, contra el Wolfsburgo, perdón. Tienen ahí en la retina ese encuentro contra el Bayern de Múnich. En la Juventus es verdad que le tenemos de vuelta entre los 16 mejores equipos de Europa. Hemos visto contra el PSG que es un equipo ya más hecho, más ordenado, con las ideas más claras. Vamos a ver si esta vez, bueno, puede dar el nivel que tiene. Tiene jugadoras para ello, o sea, no tengo ninguna duda. Es que, vamos, yo creo que este grupo es el que quizás más voy a disfrutar, ¿no? Porque lo veo más... En teoría es el que más se puede disfrutar. Luego veremos que igual de repente hay un equipo que gana todos los partidos y nos deja sin emoción. Pero en principio no es lo que me parece. Por contar un detallito más, en la Juventus, el año que estuvo en Champions, por ejemplo, dejó fuera a equipos en ese momento, creo que estaban con Wolfsburgo y Chelsea, creo que dejó fuera... No lo dejó fuera, pero creo que llegó a ganar o empatar con el Chelsea en su casa, así que es un equipo potente para eso. Y luego también hay que decir que el Juventus eliminó al PSG, que fue el equipo que el año pasado dejó fuera a Bayern de Múnich, entre ellos. Así que al final son grupos muy complicados. Yo confío que el Bayern debe imponer ese primer puesto en teoría, pero el Arsenal también debería competir, por supuesto, por ese primer puesto. Y luego la Juventus como outsider, pero un outsider ya demostrado que es un equipo muy peligroso y con una base muy formada. Es verdad que en su caso ha habido un cambio de entrenador porque se marchó Montemurro, que se ha marchado el Lyon. Es verdad que Montemurro se marchó durante la temporada pasada porque fue despedido. Y de momento parece que en el banquillo de la Juve está funcionando bien las cosas y están consiguiendo un equipo y un proyecto que pinta muy bien. Y la Champions es una oportunidad de oro para demostrar eso. Sí, quería decir que tenía razón por parte del Arsenal, que es el equipo que más conozco, que tenía razón con lo de que el Arsenal contra equipos grandes se crece, ¿no? Ofrece una muy buena versión, sobre todo en Liga Inglesa, ¿vale? Ha conseguido 9 puntos en los enfrentamientos directos contra el Chelsea y el Manchester City, que ellos dos consiguieron 4 puntos respectivamente. Y con rivales inferiores quizás se confía demasiado y al final lo paga. Entonces vamos a ver por eso digo que este grupo está un poco igualado. Así que vamos a ver. De momento, bueno, va líder la Juventus. Es verdad que han sido solo 3 partidos. Veremos más adelante cuando se acerque la primera jornada cómo está cada equipo. Pues sí, aunque tampoco queda tanto, queda una semana y media, así que tampoco nos podemos ya poner en mucho futurible. Vamos con el último grupo, con el grupo del campeón del Barça, que busca su cuarta Champions, estando en ese grupo de bombo también curioso, porque ha sido el cuarto elegido de ese bombo 1. También hay que decir que son 4 grupos, bueno, lo de siempre. City, St. Pölten y Hammarby son los rivales para el conjunto culé.
Vamos un poquito de abajo arriba. El Hammarby es debutante en la competición. Es un equipo debutante también en Europa. Es un rival que en teoría no debería ser muy complicado, pero no hay que olvidar que este equipo es el que se ha cargado al Benfica y que el año pasado el Benfica empató un partido con el Barça. Así que ya por hacernos un poquito la idea, que es un equipo potente, que es un equipo que va a vender muy cara a su piel y que encima, al igual que Valerenga, pues tiene un poquito ese ritmo de ya jugar en su liga. Y además el tema del viaje, que eso también creo que es lo más importante de este grupo, porque en cuanto a nivel, en teoría el Barça debe tenerlo muy, muy de cara, pero es verdad que los viajes a Inglaterra, a Austria y a Suecia puede complicarse un poquito más. El St. Pölten, el actual campeón de la liga austríaca, el año pasado también estuvo en la Champions, en el grupo del Lyon, quedó fuera también de ese grupo, solo puntuó en un partido y fue el segundo más flojo junto contra el Real Madrid de la temporada pasada. En teoría no debe ser un equipo que debe poner muchos problemas al Barça, pero esto es la Champions y nunca se puede dar por nada por hecho. Y luego está el City, que es un equipo que vuelve a la Champions, primera vez en este formato, y que ha hecho un verano muy positivo en cuanto a fichajes y sobre todo a renovaciones. Tiene una base muy buena de años anteriores, con Laia Alessandri, con Leila Wahabi, con Hasegawa, Lauren Heim, Chloe Kelly, Vaniso. Y ha fichado también a Vivian Miedema, recupera también a Jill Ruhr. Y bueno, también pues un poquito la sensación de que es un equipo muy poderoso, con muy buena pinta y que ahora toca demostrarlo. Lo ha hecho muy bien la fase previa, eliminando cómodamente al Paris Football Club y ahora le toca volver a demostrarlo en esta fase de grupos en la que en teoría debe ser segundo clasificado y yo creo que su mayor rival será el Hammarby. Y no el St. Pölten. Yo el St. Pölten le tengo más dudas. No es... El año pasado la verdad es que no me gustó mucho porque soy consiguió un punto, como digo. Pero es un equipo que está entre los 16 mejores por cuarta vez en 5 temporadas. O sea, es un hito importante. Hammarby, es verdad, es debutante. También no sé, un poco porque el St. Pölten al final eliminó a un equipo como el Mura Bosnio que no sé, no le tengo tan visto como para decir su nivel, pero no es el Benfica. También por así dar un poquito de contexto de cómo llegan ambos equipos. El St. Pölten ha eliminado a un equipo de una liga, en teoría, batible, y el Hammarby ha eliminado a un equipo que en teoría debería haberla eliminado. Y no ha sido así. Bueno, pues ahí lo tenemos. No, la verdad que... Bueno, lo bonito del fútbol femenino es que siempre hay enfrentamientos con morbo, con historia, ¿no? Aquí en Barcelona-Manchester City, sobre todo por las últimas declaraciones de Laia Alessandri, que decía que sabía que su contrato terminaba esta temporada, pero que estaba centrada en lo que venía con el Manchester City. Bueno, pues lo que se viene es un viaje a su casa, ¿no? Sí. A Can Barça, y también de Leila Wahabi, que regresaría a enfrentarse con su ex equipo. Aquí es el Barcelona. Como decía, me parece uno de los grupos más asequibles que ha tenido recientemente. Sí. Vamos a ver, el duelo más complicado es contra el Manchester City. Se estaba barajando la posibilidad de abrir Montjuic para este duelo, según ha dicho... la TDG. Sí, exactamente. Gracias, Mario. Ahí al rescate. Entonces están viendo, vamos, mañana con las fechas, verán si puede cuadrar sobre todo con el calendario del masculino. Es que hay un dato muy importante. El Barcelona, aunque parezca que ya parece que lo tiene todo hecho, que ya no hay más récords que romper, nada, aparte de intentar igualar los trofeos del Olympique de Lyon, que eso es, bueno, es una cosa complicadísima realmente. Sí. El Barcelona aspira a convertirse en el segundo club, tras el Olympique de Lyon, en ganar 3 títulos seguidos. Y también a igualar el récord del conjunto francés de alcanzar 5 finales seguidas, de 2016 a 2020. Ese es el récord del Olympique de Lyon. Entonces, bueno, el Barcelona tiene aún más récords que romper. Me parece que el Manchester City, que es un Nobel en estas peleas, debería ser segundo, sí. Sobre todo viendo la facilidad y lo pasmoso que ha sido su goleada al Paris FC, que era uno de los equipos de revelación de la temporada pasada. Sí, en teoría sí, debería ser un partido que deben ganar, deben acabar segundos de grupo en cuanto a nivel y en cuanto a potencial. Incluso pueden intentar, no sé si ganar al Barça, pero competir alguno de los dos partidos seguro. Pero evidentemente, al final son favoritas para ser segundas. Y bueno, como decimos, aún queda por saber el camino de los equipos, pero en principio el conjunto culé debe tener un camino más o menos asequible para empezar
bien el camino hacia Lisboa, buscando ese primer pase para cuartos de final y como primeras de grupo, que debe ser el objetivo para el equipo de Pérez Romeo. Más otro dato interesante, sobre todo ya en general para cerrar esta reflexión de los 4 grupos, ¿vale? Inglaterra es el tercer país que cuenta con 3 equipos en una fase de grupos después de Alemania, que tuvo al Wolfsburgo, Bayern y Hoffenheim en la 21-22, y Francia con el Lyon, en París Saint-Germain y el París FC en la edición pasada. Sí. Claro, que ha sido un poco lo que decíamos en el vídeo anterior, una vuelta de tornas. Ahora Francia solo tiene un representante, mientras que Inglaterra tiene 3. Pues y España tiene todavía 2 y ojalá que sean España, así hasta el final. España así no ha fallado desde el nuevo formato. ¿Por qué? Sí. Siempre ha habido 2 equipos. Por el chat, Barcelona, Bayern, Chelsea, Olympique de Lyon y Real Madrid, ¿vale? Han sido los únicos en alcanzar la fase de grupos en las 4 temporadas desde que se introdujo el nuevo formato en la 21-22. O sea que y pasará a la historia como los únicos equipos, porque recordamos que este formato este año acabará ya definitivamente y volveremos a hablar de un nuevo formato, en este caso el actual de la Champions masculina, con esas ligas, con esos emparejamientos que ya tocará comentar más adelante. Así que nada, hasta aquí lo vamos a dejar. Agradece por supuesto vuestro apoyo un día más. Os recordamos que esto está un poco a expensas de saber cómo quedan los emparejamientos y cuándo hay cada partido, porque puede marcar bastante el camino de los equipos, pero esto es nuestra primera visión sobre cada uno de los grupos. Recordamos que la Champions empieza en apenas una semanita y media, así que os invitamos como siempre a que suscribáis al canal, activéis la campanita, dejadnos vuestro like, dejad vuestro comentario y dejadnos en comentarios también qué os ha parecido este sorteo, qué grupos os apetece más ver, qué rival os da más miedo para vuestros equipos y por supuesto todo lo que queráis. Como siempre os invitamos a que nos lo dejéis en el chat. Así que nada más, aquí lo dejamos por hoy. Un abrazo a todo el mundo y adiós. Hasta luego.